cordial, estimados estudiantes. El día de hoy con un nuevo tutorial sobre velocidad media e instantánea en el área de física. He preparado un problema sencillo para aplicar estos conocimientos. El problema me pide lo siguiente. Dice que dado un vector de posición de un móvil, dice que el vector de posición está ubicado de manera vectorial de esta forma. Da que el vector posición en relación al tiempo de 2 en el módulo I menos 6 módulo J. Y me pide calcular lo siguiente, me pide calcular la velocidad media entre los instantes en el tiempo de 1 segundo y el tiempo de 4 segundos. Como literal B me pide la velocidad en el instante cuando el tiempo es 2 segundos y su módulo. Y por último, bueno, me pide la ecuación de la trayectoria. Para desarrollar esto hay que tener en cuenta algunos aspectos fundamentales. Primeramente tenemos que tener en cuenta qué significa calcular la velocidad media. Si me solicita la velocidad media, estamos hablando de un promedio entre un lapso de tiempo, entre un punto 1 y un punto 2. En este caso tenemos el vector posición en este plano, en 2 dimensiones. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primeramente, vamos a identificar qué necesito para yo calcular la velocidad media. Si verificamos de manera vectorial, decimos que la velocidad media de manera vectorial es igual a ¿qué? Al desplazamiento del vector posición dividido por el desplazamiento del tiempo. Este triángulo ya he indicado que significa desplazamiento. Desarrollando esto, ya desglosando un poco, el desplazamiento, para calcular ese desplazamiento tenemos que la posición final menos la posición inicial dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial, tendríamos como resultado la velocidad media. En este caso, en el literal A nos pide la velocidad media entre los instantes de 1 segundo, tenemos que el tiempo me está dando de 1 segundo, y también en el tiempo de 4 segundos. Diríamos que este es el tiempo inicial y este es el tiempo final. El tiempo inicial siempre se ubica un subíndice con una 0, con una O bien pequeña, que es el subíndice que indica tiempo inicial. Entonces, como ya tengo estos datos para hacer mi cálculo de literal A, procedo. Como me solicita el vector velocidad media, la velocidad media en el instante del tiempo de 1 segundo y 4 segundos, aplico esta fórmula. Como nos damos cuenta, yo necesito como dato la posición final y posición inicial de ese móvil que está en este plano. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular las posiciones del vector. Entonces decimos que el vector posición, tenemos que hacer mejor esto, vector posición, vamos a calcular del tiempo del vector posición inicial, que sería 1 segundo. Lo que hacemos es reemplazar en la ecuación original. Sería 2, que está multiplicando aquí al tiempo, que en este caso es 1 segundo, y en el vector Y menos 6J. Si nos damos cuenta, aquí no tenemos dónde reemplazar. ¿Qué significa eso? Que esto es una constante. Desarrollando ya las operaciones aquí, pues quedaría que 2 por 1, 2, y menos 6. Hay que tener en cuenta que dicen unidades, sí, y me dicen unidades, sí, esto sería metros. Ya tengo el primer dato. Me falta la posición final, que sería los 4 segundos. Entonces, tenemos que el vector posición, ¿en qué? En 4 segundos de este vector, sería 2, en vez de t vamos a ubicar los 4, que es el tiempo, 4 segundos, menos, aquí también es una constante. Desarrollando esto, nos quedaría que en 4 segundos sería 2 por 4, 8, en el vector unitario Y, 6J. Esto sería metros. Y ya tengo
los dos datos que me está solicitando la fórmula. Ahí sí ya procedo, los tiempos ya tengo que el tiempo inicial es 1 segundo y tiempo final 4 segundos. Por lo tanto ya tengo listo prácticamente los datos para reemplazar en mi fórmula de velocidad media. Entonces decimos que velocidad media va a ser igual ¿a qué? A la posición final. En este caso la posición final sería este vector de posición final, lo protegemos por un paréntesis, sería 8 menos 6J. Menos ¿quién? La posición inicial, que sería 2i, menos, en este caso, 6 en el vector J. ¿Dividido para quién? Para el tiempo final, que sería en este caso 4 segundos, y 1 segundo. Estos serían segundos y estos serían metros. Entonces aquí ya es cuestión de desarrollar, aplicar suma y resta de vectores. En este caso, los componentes vectoriales, hay que el componente i con el componente i y el componente j con el componente j. Eso es la forma de restar o sumar vectores. Entonces ya con esto, está ahí con esto. Procedemos a desarrollar los ejercicios y decimos, entonces vamos a coger el 8, lo vamos a hacer así. Aquí sí hay que tener cuidado con los signos. Este es positivo, menos por más sería menos 2, ¿de qué? Del componente i. Y aquí, como ya estamos destruyendo este signo de aquí, hay que ubicar el signo siempre más aquí para que ya no equivocarnos. Por lo tanto, aquí tendríamos que este menos 6, aquí menos por menos, más 6 del componente j. 4 menos 1 sería 3 segundos y esto serían metros. Y aquí sí es cuestión de realizar las operaciones matemáticas ya para ir llegando a nuestra solución. 8 menos 2 sería 6 el componente i, menos 6 y más 6, esto sería 0, por lo tanto sería más, porque el 0 no es ni positivo ni negativo, pero con todo conservamos este signo de aquí. Bueno, vamos a ponerle más j, que a pesar que no tiene sentido ponerle 0, pero vamos a ponerle 0 ahí para que un poco entienda cómo es el proceso, ¿no? 3 segundos y esto serían metros. Velocidad media, vector velocidad media. Y aquí sí realizamos la división vectorial. El componente i con el tiempo y el componente j con el tiempo. 6 dividido para 3 sería 2. 2i. Y 0 dividido para 3 sería 0, que no había realmente necesidad de ponerle. Pero en este caso lo vamos a poner para entender, porque pueden haber otros números donde no siempre le va a quedar 0. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Qué nos queda? Si tengo aquí metros y aquí segundos, nos quedarían metros por segundo. Ya tengo el vector velocidad media. En este caso, como aquí no dice el vector velocidad media, aquí dice simplemente la velocidad media, nos está pidiendo que saquemos el módulo también del vector. ¿Cómo sacamos el módulo? Dice que el módulo de un elemento, en este caso de la velocidad media, va a ser igual a que ax al cuadrado en el componente y más y al cuadrado en el componente j. Entonces reemplazamos. Lo que hacemos en este caso es quitar las direcciones y quedarnos con una velocidad escalar, es decir, ya sin dirección. Entonces velocidad media, tendríamos que módulo, vamos a desarrollar esto, tenemos 2 elevado al cuadrado más 0 elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado sería 4 y raíz de 4 sería 2. Por lo tanto aquí tendríamos 2 metros por segundo. Lo que hemos hecho es quitar aquí con el módulo que las direcciones y dejar una velocidad escalar. Y ya tenemos la primera solución de nuestro literal A. Pasemos al literal B. Vamos a borrar para darnos espacio. Parece que algunos datos sí los voy a necesitar de aquí. Literal B. La velocidad en el instante, en el instante del tiempo de 2 segundos y su módulo. Dice la velocidad instantánea. Aquí viene un dato muy importante.
En clases anteriores hemos explicado lo siguiente. Si tengo el vector posición y me piden el vector velocidad instantánea, por supuesto, en el momento, en el instante, lo que tengo que hacer, lo más sencillo es, en este caso, derivar. Si derivo el vector posición, tendré el vector velocidad en relación al tiempo. Si derivo la velocidad, voy a tener el vector aceleración. Con este dato, entonces ya tengo más o menos claro qué tengo que hacer para la velocidad en el instante. Vamos a borrar esto. Voy a quedar con el dato original. Este sería el literal B. Bien, continuamos con el literal B del ejercicio doble cálculo de la velocidad instantánea. En este caso, de este ejercicio en particular, el vector tenemos que es un vector de posición, que está aquí. Entonces, como nos dice calcular la velocidad instantánea, ya dijimos que cuando tenemos un vector posición, por ejemplo, y quiero calcular la velocidad en el instante, en el momento, en el instante dado, la velocidad, cuando tenemos de manera vectorial, lo que hago es derivar. Si yo derivo esto, derivo en relación al tiempo, yo derivo el vector posición, al hacer este proceso, al derivar, yo obtengo el vector velocidad. Entonces eso es lo que vamos a realizar aquí. Para seguir literal B, vamos a ubicar aquí, vamos a hacer esto. Como tengo el vector posición, ya dijimos, tengo que derivar. Al derivar, bueno, vamos a poner un apóstrofe, se llama, significa derivado, en relación al tiempo. Aquí tiene exponente 1, ¿no es cierto? Y recordemos esta regla de derivadas. Si yo tengo un valor, en este caso una variable, x elevado a la n, esta función, por ejemplo, ¿cómo derivamos? Si derivo esto, realizamos esta derivada, esta es la regla que vamos a aplicar, y tenemos lo siguiente. El exponente pasa a multiplicar al coeficiente, en este caso, el coeficiente que es 1, aquí en este caso es el coeficiente 2, sería n por 1 sería n, bueno acá en algunos casos le ubican una constante, por ejemplo. Vamos a ubicarle para que tenga un poco más claro la idea. Por ejemplo, aquí en algunas reglas suelen poner la letra k, que significa constante de la función, que es cualquier número dentro de los números reales. ¿Listo? Entonces, n por k sería kn o nk por la variable x y siempre a ese n restado 1, que va a ser una constante. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar esto. 1 por 2 sería 2. Si a 1 le resto 1, pues se elimina la t. Entonces aquí solo me quedaría prácticamente 2. 2 sí. ¿Sí? Ahora acá, recordemos otra regla. La derivada de una constante, es decir, si yo derivo, yo tengo una función f. Recuerden esta reglita, y tengo una constante. La derivada, cuando derivamos esto, la derivada de una constante, dijimos que siempre era igual a 0. Es decir, cuando derive una constante, automáticamente va a ser igual a 0. Entonces, acá pues no tiene caso ponerle menos, o bueno, si es que quisiera lo pusiera, pero ya no va a tener caso ponerle 0j, ¿cierto? Ya no va a tener caso, porque todo número multiplicado por 0 pues va a ser 0. Por lo tanto aquí simplemente es así. Conclusión, como me está pidiendo, en mi caso, me dice la velocidad en el instante 5 segundos. Miren, aquí tengo la velocidad, el vector velocidad que yo tengo aquí en este ejercicio en relación a t, va a ser que
sea simplemente 2i, 2 en el componente y significa la dirección del vector, con más velocidad, metros por segundo. Ahora, aquí me dice en 5 segundos, es como un distractor nada más que nos ubican para ver si entendemos la condición del ejercicio o el problema. Entonces, como me dice aquí en 5 segundos y como vemos acá en nuestro ejercicio, nosotros tenemos una constante, no hay la variable en relación de t. Entonces, ¿qué significa esto? Que la velocidad es constante. Es decir, que en todo momento siempre va a estar a 2 metros por segundo. ¿Sí? Si yo quiero quitar en este caso, parece que el ejercicio no me pide, pero si yo quiero ponerlo en escalar o quiero quitar la dirección del vector, pues por decir, podemos sacar el módulo de la velocidad. Miren, el módulo de la velocidad. Significa pues aplicar Pitágoras, radicalizamos y ubicamos 2 al cuadrado y le quitamos ya la manera vectorial, simplemente lo dejamos como escalar. Entonces, aquí si cancelamos esto, nos queda 2, simplemente 2 metros por segundo. Así que ya tenemos un poco más clara la idea. Es decir, entonces la velocidad es constante, en este caso. Y si la velocidad es constante, por ende la aceleración va a ser igual siempre a cero. Es decir, si hablamos de un vehículo, ¿no es cierto? Si un vehículo parte del reposo, ¿no es cierto? Y va acelerando siempre, no va acelerando, sino que siempre va a 2 metros por cada segundo, nunca aumenta ni disminuye. Entonces, ¿qué pasa ahí? No existe aceleración. Para que exista una aceleración, para que exista un aumento de velocidad, debe haber una aceleración, ¿cierto? Bien, una aceleración, una desaceleración, porque también puede disminuir. Pero en este caso, en este ejercicio me está diciendo que la velocidad es constante, es decir, siempre va a ser en todo momento, en todo instante de tiempo, va a ser a 2 metros por segundo. Con eso hemos contestado el literal B. Pasemos al literal C. Bueno, literal C me dice la ecuación de la trayectoria, que es un cálculo de... Nos pide la ecuación de la trayectoria. ¿Qué es la ecuación de la trayectoria? Es la ecuación que me va a decir por el rastro, me da por dónde se va a ir ese móvil o por la ruta que va a coger ese móvil de acuerdo al tiempo que se le va dando. Tenemos que x es igual a 2t y y vamos a decir que es igual a menos 6. La ecuación de la trayectoria, en este caso del vector posición, tenemos que es x en el vector y, en relación al tiempo, vector y más y en relación al tiempo, el vector j. Nos despejamos en x es igual a 2t, nos vamos a despejar t, sería x, este que estaba multiplicando pasa a dividir, y este valor lo reemplazamos en la segunda ecuación, y es igual a menos 6. Como aquí es una constante, no existe donde reemplazar t, entonces ¿cómo concluyo? Que la ecuación de la trayectoria va a ser una constante. Con esto hemos concluido este problema. Saludos cordiales, te esperamos en un próximo tutorial.